los temas del restaurante es la parte de financiación del proyecto, porque claro, al final si vendemos una paella o una cerveza vamos a cobrar a un precio normal y esos fondos, ese dinero que haya de utilidad va a ir a parar a acciones sociales, ¿no? Ayuda, ¿no? A lo que se requiera, todas las cuentas transparentes a través de esta asociación civil, incluso si recibimos alguna ayuda, que así la estamos recibiendo ya, pues son bienvenidas. Y de hecho, ¿cómo se pueden comunicar, José María? ¿O en qué puede participar si alguien quiere participar en este pues proyecto? Mira, actualmente estamos necesitando muchas cosas para la equipación de la casa. Nos están donando cosas. Bien, por un lado nos están donando un poquito de dinero, pero también dinero, al cual agradezco a los donadores, benefactores, y por el otro lado también nos están donando material, ¿no? Pues unas veces más mejor, otras peor, pero bueno, nos están dando material. Pues todo lo que puedan tener, que nos pueda ayudar, como es mobiliario, como por ejemplo queremos empezar a hacer cursos de este tema que es la computación para personas mayores, sobre todo para que estén un poco claro, necesitamos pues computadoras, ¿no? No hace falta que sean nuevas, viejitas pueden ser, claro, y que puedan pues donárnosla. Vamos a poder tener en menos de un par de meses, ya estamos en ese proceso, recibos deducibles, que muchas empresas nos quieren apoyar, pero como todavía no tenemos este concepto con Hacienda, pues ya casi está terminado. Entonces necesitamos pues lo que nos puedan ofertar o regalar o ayudar. Tenemos ese correo que nos pueden mandar, o bien por Facebook, bien en el correo de info@casadespana.mx, o incluso yo doy el teléfono que tenemos, que es mi teléfono personal. Yo estoy funcionando las 24 horas del día, lo tiene medio México mi teléfono, que es el 81 12 55 29 43, 81 12 55 29 43. Tenemos un teléfono fijo, pero como no tenemos asistente, pues muchas veces no contesta nadie, ¿no? Pero bueno, esas son las mejores formas de comunicarse, en los correos y toda la ayuda que puedan dar es bienvenida. Incluso, José María, tienen hasta una emisión de radio, ¿no? Sí, fíjate que empezamos pues el concepto de ayudar y de llegar a más gente. Empezamos, yo llevaba un año y además, bueno, pues yo soy un enamorado como tú de la comunicación. Yo en su tiempo, hace muchos años en España, colaboré y trabajé con Radio Madrid, la cadena SER, hace ya pues, un buen de años, poquito. Y pues siempre me ha gustado mucho el tema de la comunicación, y después como he venido aquí alguna vez contigo, pues encima me tientas, ¿no? No es broma. Y entonces decidimos, a través de la comunicación que hay ahora, de las herramientas que hay en Internet, a través de Internet, emitimos todos los viernes un programa de radio que empezamos a emitirlo en agosto del año pasado, y bueno, ya llevamos... Todo rápido, ¿eh? Ya casi va a hacer un año. Tenemos cerca de 14.000 oyentes, tenemos casi 4.500 seguidores. La ventaja que tienen estas herramientas es que te dicen desde dónde te escuchan. Claro. O sea, no te dicen exactamente quién y cómo, pero sí te dicen por países, te geolocalizan. Entonces, curiosamente... A ver, ¿qué les ha sorprendido ahí, José María? Pues ¿Qué han encontrado? Pues lo que nos han sorprendido a nosotros, o a mí en lo personal, es que México es el país que más nos escucha, obviamente. Después está España, y hay veces que en tercer lugar está Japón. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser esto? Estados Unidos, Brasil o Japón. Yo el tercer país siempre. De hecho, hoy lo he estado mirando. Pues no lo sé. El programa se llama Españoleando. Lo pueden encontrar. Claro, no tenemos una emisora, una estación como Radio Nuevo León, donde hay un fijo, vaya. Un fijo. Nosotros es a través, lo puedes descargar los programas en iTunes. Simplemente pones Españoleando en cualquier Google, Españoleando Casa de España, y te va a aparecer. Hay una parte de ese programa que es informativo, es decir, lo que intentamos hacer es llegar a la comunidad pues con información puntual. Es un servicio, ¿no? Claro, de temas migratorios, de temas legales, de temas de pasaportes, consultas que nos hacen, pues de, oye, me quiero casar con un mexicano. ¿Y qué tengo que agenda, hacer? ¿no? También ese tipo de Efectivamente. cosas. También tenemos una parte que también gusta mucho, por lo menos a los españoles, que lo llamamos famoseando. Esa parte es que entrevistamos casi siempre a un famoso español, bien que viva aquí en México DF o en la República,
o en España. Entonces pues tenemos entrevistas a un montón de gente. Nos mandó saludos nuestro antiguo presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, nos mandó un saludo a la Casa de España, durante un minuto estuvo charlando con nosotros. Es decir, y artistas, pues no sé, pues como Moncho Borrajo, que es un humorista español muy conocido, a lo mejor aquí no se conocen tanto, obviamente, pero cantante como Silvia Pantoja, Amaya de Trigo Limpio, buena amiga, más madrina. Pues el otro día entrevistamos a varios actores españoles que viven aquí en México. Es decir, esa es una de las partes. Otra de las partes es lo que te digo, toda la parte de información. Tenemos un área médica, un área de consulta, y también tenemos un debate. Y normalmente en esa tertulia, que la hacemos por Skype, 5 o 6 personas todos los viernes, pues ahí se debate principalmente de cómo está la situación política en España, entre otras, ¿no? Y otras cosas. Entonces, ese programa lo hacemos en riguroso directo todos los viernes de 9 de la noche a 12 de la noche, todos los viernes, hora de México, claro. Y entonces lo que pasa es que no se puede escuchar en directo, que los links se publican, se emiten en el momento en el grupo de la página de Facebook. O en Spreaker, que se puede ver. Si te metes en Spreaker, que es la herramienta que utilizamos, pues lo puedes encontrar y puedes escucharlo en directo, pues desde tu o bajo demanda, después lo puedes escuchar también, ¿no? Después lo puedes escuchar a cualquier hora, en cualquier momento. Y entonces ese es el programa que estamos haciendo. Es un programa de ayuda principalmente también, y pues queremos llegar a más personas. ¿Por qué hacer todo esto, José María? Pues hombre, pues consideramos... ¿Cuándo se te ocurre? Hombre, somos más gente. Desde aquí quiero también saludar a nuestro querido Óscar Teruel, que es el vicepresidente de la Casa de España, que está con nosotros desde el principio. También hay personas como Santi Mesiñol, que claro, al que escribe un blog, ¿no? Es un bloguero. Sí, hombre, Santi es un vasco que vive aquí, tiene su blog, que es buenísimo, muy recomendable, que se llama Mesiñol, el Rincón Mesiñol. Tenemos a Luis Olear, que ha apoyado siempre mucho a la Casa de España, un catalán, que es nuestro lema de la Casa de España es: España está donde vive un español porque viaja en su corazón. Ese lema pues es de Luis Olear, que es una persona de sistemas, de marketing, y además catalán, para que no digan que después todos los catalanes son independentistas. Y bueno, pues ¿por qué hacemos todo esto? Porque yo creo que entre todos nos podemos ayudar mucho, y ya que estamos desplazados la mayor parte de nosotros por distintas circunstancias en un país que ya es el nuestro, pero no es el nuestro originalmente, pues bueno, es una forma de estar sintiendo un poco más cerca nuestra naturaleza, ¿no? No digo que con esto, porque además hay un dato muy curioso, que el 65% de los españoles que vivimos en México estamos con vínculos familiares, estamos casados o tal, pero sí es cierto que al final, dice un dicho español, la cabra siempre tira al monte. Así es. Entonces nosotros siempre estamos con la añoranza de aquello. Es una forma de estar más en contacto, y sobre todo el servicio de poder ayudar a todo el que lo necesita. Sí, pero la gran ventaja de México, yo siento que México ha sido cálido con los españoles, a pesar de ese punto en la historia que hay, y que de repente se percibe con que llegaron a la conquista, y se percibió quizá como un daño propiamente de la conquista. Yo creo que eso quedó en el pasado, y creo que mucha gente tiene una gran aceptación. Incluso no es una molestia cuando se habla y se dice, como se le llama mucho tiempo, que le decían la madre patria, ¿no? España. Así es. Yo creo que la gente, el mexicano tiene por consecuencia ser un gran anfitrión, ser un gran, un especialista en el servicio de recibir y de acoger a quienes propiamente no son locales. En el caso que me tocó verlo muy de cerca, nunca ha habido una discriminación hacia los españoles. Realmente creo que se percibe más la discriminación hasta otros sentidos, pudiera decir incluso más, hay una discriminación más hacia los americanos, por ejemplo, que hacia el español mismo. Y más que el español en México llega en una circunstancia difícil, ¿no? Esa gran parte de la migración, como bien tú comentas hace rato, que lo hizo Lázaro Cárdenas a través después de en la Guerra Civil Española, que trae este grupo de los famosos huérfanos españoles, ¿no? De los niños españoles, los niños de Morelia, que vienen a Morelia, ¿no? Que los trae y les hace propiamente un orfanatorio, se los hace Cárdenas en Morelia, y de ahí parte una gran base del acogimiento que tuvo el gobierno. Habría que
que ver incluso que en aquel momento fue el último general que tuvimos como presidente de la República, sí, que fue Lázaro Cárdenas, y con un sentido militar 100%, bueno, rompió incluso las relaciones propiamente con España, ¿no? A partir de ese momento y de ese enojo en donde México acogía a este grupo importante de niños españoles que luego se convirtieron en los grandes migrantes de España, ¿no? Es un grupo importante, creo que es una película que se hizo de este grupo de los niños españoles. Yo creo que México históricamente ha atendido bien y ha apreciado bien y ha recibido bien a toda esta parte de migración española, no solamente de los iniciales, sino de los históricos propiamente de ellos, ¿no? Yo creo que así se percibe para ustedes. Sí, de hecho, mira, siempre que me preguntan, yo de siempre, de pequeño, cuando se habla de los países hermanos allí, pues yo he vivido la época de Franco por mi edad, hombre, era muy joven, pero sí la he percibido, ¿no? Y siempre ha habido países donde el vínculo que hemos hablado siempre, oye, uno de ellos era México, el otro era Cuba y el otro era Argentina. Son quizás, bueno, Venezuela en la parte sobre todo de Andalucía y de Canarias también se hablaba mucho, pero México, yo no conozco, y no lo digo, no conozco a ningún español que hable mal de México o de un mexicano, que claro, generalizando, puede haber gente buena o gente mala como en todos los lados, pero se le tiene un cariño. Mira, nosotros hicimos una encuesta no oficial, es oficiosa, ¿no?, de la gente que se va, que españoles que vienen aquí por un periodo de tiempo ahora, pues que vienen con un proyecto de trabajo, de sistemas, de gerenciar algo, y se tienen que ir, y la mayor parte, por no decirte todos, extrañan muchísimo México. O sea, si tú les dices, ¿te quedarías?, dirían, sí, me quedaría. Sí, se convierte en la patria. Claro, ¿no? es que México tiene algo que nos engancha a los españoles, pero yo sigo diciendo que aparte de su cultura, de su geografía, de sus gentes, de su comida, de todo, es que hay un hermanamiento, porque hay una familiaridad, porque es que somos muy, muy, muy parecidos, tenemos nuestra idiosincrasia en cada país, pero finalmente nos sentimos como en casa. Y además, bueno, gran parte de la migración, José María, se debe precisamente a eso, ¿no? A la identidad que pudiera haber. Aparte que para el español, el salir de España por este problema que tuvieron con la guerra civil, y luego les toca la Segunda Guerra Mundial también esa participación, pero ese vínculo que había con México era primeramente un vínculo de identidad, sobre todo en el lenguaje y en el idioma, y una serie de identificadores propios que tenían con México, donde, como tú comentas, o sea, se venían a Cuba, se venían a México, y luego los de Cuba se venían a México, porque no se quedaban en Cuba, en donde había también grandes historias de éxito de muchos españoles que vinieron aquí como migrantes y se convirtieron en los grandes comerciantes de este país, ¿no? Y no solamente en los grandes comerciantes, sino que colaboraron mucho con esta parte. Ya había pasado la industrialización, pero con el sector comercial de México fueron los grandes comerciantes de México también, este grupo importante de migrantes españoles. Y le hicieron crecer mucho también a México. Claro. Obviamente fue un intercambio mutuo que vino bien en ambas direcciones, y la verdad es que hay una parte de esa inmigración, como tú dices, que son grandes creadores de grandes proyectos empresariales aquí en toda la República, y que, bueno, pues hoy en día continúan y que le han dado un beneficio a México importante, ¿no? Y la verdad es que, por eso te digo que es que siempre cuando hablamos al principio, es que México, es que España, los conquistadores, es que esto ocurrió hace ya muchos años, claro, y si no hubiéramos sido los españoles, hubieran sido los ingleses, los portugueses, claro, los que mandaban en aquel entonces, y hubiera sido lo mismo. Quiero decir, lo mismo, pues hubieran estado, que a lo mejor si fueran los portugueses, pues estaríamos como en Brasil, hablando portugués aquí en México. Pero finalmente yo creo que fue una mancuerna muy buena durante todo este tiempo, y sobre todo yo creo que en este último siglo, donde había una inmigración ya más conceptuada, con más entendimiento, excepto una migración forzada por el exilio en lo que hablamos de la guerra civil, el resto yo creo que ha sido muy beneficioso para ambos países en todos los aspectos. Además, siempre se dice que salen unos niños guapísimos de la mezcla de española mexicana. Fíjate que leyendo aquí una parte de los niños españoles, dice: una evacuación rápida e improvisada. España vivía una cruenta guerra civil y era necesario tomar difíciles decisiones rápidas, decidir sobre la marcha y recurrir a la improvisación. El gobierno de la República optó por la evacuación masiva de su población infantil. El objetivo era alejarlos de la guerra y evacuarlos a países amigos donde no pasasen hambre ni corrían el riesgo de ser asesinados
por la metralla nazifascista. Pues, Sí. bueno, habría que entender la otra parte, Claro, la otra parte. lo que llegaba a España, ¿no? En esto. Y luego, bueno, habla de 30,000 niños vascos al exilio. Bueno, está interesante, hay algunos documentos por ahí. Sí, sí. Pero yo creo que la gran acogida que le dio México a todo este grupo de esta gente, de los migrantes españoles y la comunicación que se daba en ese momento, pues vénganse para acá porque está bien, ¿no? O sea, sobre todo el acogerlos con un lenguaje conocido, Claro. el acogerlos con una familiaridad, una familiarización inmediata, en donde la gente que llegó a la migración pues no pasó grandes problemas, ¿no? En un principio, bueno,